Soy Daniela María Murillo Rueda, estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Fui practicante de excelencia en el periodo 2019-2 como gestora de innovación en el municipio de Cisneros, Antioquia. Esta propuesta de intervención pedagógica nace del macroproyecto titulado Textos iconoverbales, una propuesta de intervención pedagógica centrada en el mejoramiento de la actividad lingüística en estudiantes de básica primaria y básica secundaria. La publicidad y la propaganda, un acercamiento a la realidad de los estudiantes, es un proyecto de intervención pedagógica que surge de la necesidad de llevar a las aulas unas estrategias innovadoras que permitan a los estudiantes apropiarse de su ser, de su contexto y apropiarse de su realidad. En el municipio de Cisneros, Antioquia, ubicado en el nordeste antioqueño, se evidenciaron problemas de orden público causados por el microtráfico. Este permeaba las diferentes instituciones educativas que se encontraban en el municipio. Es por esto que el proyecto de intervención pedagógica, la publicidad y la propaganda, un acercamiento a la realidad de los estudiantes, busca, a través de la propaganda y de las emociones, trabajar con los estudiantes de qué manera ellos pueden afrontar esta situación y de cómo les beneficiaría la salud emocional ante esto. En este municipio se da la oportunidad de trabajar con diferentes zonas rurales, como lo es el Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid, ubicado en la vereda del 2. En este municipio se da la oportunidad de trabajar con población rural, como lo es la institución educativa Luis Gonzalo Cadavid, ubicada en la vereda del 2, donde sus estudiantes eran modelo escuela nueva, ya que tenía estudiantes desde primero a quinto de primaria, estudiantes que iban en los rangos de los 6 años hasta los 14 años de edad. Como objetivos se plantearon los siguientes. Como objetivo general se planteó fortalecer la producción del discurso argumentativo de los estudiantes del Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid en el municipio de Cisneros, Antioquia, a través del análisis y construcción de propagandas que permiten reforzar el componente sintáctico y por ende contribuir a la salud mental y emocional de los estudiantes del Centro Educativo Rural el 2. Como primer objetivo específico tenemos diagnosticar el uso de la publicidad en los procesos de comprensión y producción de textos en estudiantes del Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid en el municipio de Cisneros, Antioquia, para el mejoramiento de la competencia argumentativa y sintáctica por medio de la salud mental y emocional. Como segundo objetivo sería implementar estrategias pedagógicas y didácticas para el fortalecimiento de la producción y comprensión de textos propagandísticos y la competencia argumentativa y sintáctica de los estudiantes del Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid del municipio de Cisneros, Antioquia, para el mejoramiento de la competencia semiológica. Como tercer objetivo es sistematizar cómo las estrategias didácticas implementadas a partir de la salud mental y emocional fortalecen la actividad lingüística de los estudiantes del Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid de Cisneros, Antioquia, en los procesos de comprensión y producción de propagandas para el mejoramiento de la competencia sintáctica, semiológica y argumentativa. En esta propuesta de intervención pedagógica también se tuvieron en cuenta algunos referentes teóricos para darle un sentido a la experiencia, como lo son las emociones, la publicidad y la propaganda y la argumentación. La publicidad y la propaganda. La publicidad es aquel que nos vende algo, nos vende un producto, y la propaganda nos transmite un mensaje, busca generar una conciencia en el otro. La argumentación pretende defender determinada opinión mediante el razonamiento que demuestra el valor de la verdad o de su opinión. Las emociones son experiencias corporales, vivas, situadas y transitorias que impregnan el flujo de la conciencia en la persona. Además, para dar un soporte más teórico, se tuvieron en cuenta los referentes de calidad, como los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos curriculares y las matrices de referencia. Con la idea de darle un orden lógico a la propuesta, se hizo el diseño metodológico de la siguiente manera. Primero, una prueba diagnóstica inicial, la cual consiste en indicar el nivel de competencia de los estudiantes y tener información sobre el estado de sus aprendizajes. Como segunda fase en esta propuesta se hace la encuesta. La encuesta se hace con la intención de identificar la influencia de la publicidad y propaganda en la vida de los estudiantes. En esta tercera fase se trabajaron las emociones, en qué consisten y cómo trabajar en ellas. Se trabajó sobre el cuento El monstruo de colores de Ana Llenas, el cual ayudó para construir el emocionómetro. El emocionómetro fue un termómetro de emociones. Ayudó en el aula, ya que a partir de él los estudiantes demostraban y transmitían con qué emoción llegaban al aula, qué les transmitía esa emoción y con cuál emoción querían salir al final.
En la cuarta fase trabajamos la propaganda, sobre el estudio de ella, su función, los elementos que la constituyen, el análisis de diferentes textos propagandísticos con la intención de reflexionar y opinar frente a él y la relación o el contexto que estos tienen en el mundo de ellos. Para abordar este tema de la propaganda se trabajaron primero los medios de comunicación. Aquí se leyó un cuento, se llamaba Pete y el mundo de las comunicaciones. A partir de este cuento ya empezamos a trabajar lo que eran los medios de comunicación, llegamos a lo que es propaganda, que propaganda era transmitir un mensaje y publicidad, vender un producto. Como quinta y última fase tenemos la producción de los textos propagandísticos, la publicación y divulgación en la institución educativa. Esta propuesta de intervención pedagógica fue muy bien acogida, tanto con las madres de familia del Centro Educativo Rural como en la institución educativa en el Liceo Cisneros. En cuanto a las emociones, los estudiantes aprendieron a reconocerlas y vivir con ellas, a trabajarlas, contarlas y a reconocerlas. En cuanto a las propagandas, sirvieron como un puente de conexión entre lo que ellos estaban sintiendo y lo que pasaba en su entorno, para así poderlas mostrar y contar acerca de esto. Esta experiencia pedagógica, esta experiencia como practicante de excelencia, fue en realidad una muy buena oportunidad para aprender, para conocer, para saber del contexto, aparte de lo que uno ve en la ciudad. Saber sobre la ruralidad y comprender y vivir con ellos es algo demasiado gratificante para uno como docente. Al llegar al municipio, al principio tuve algunas dificultades, tanto en la institución educativa como en la administración municipal. En la administración municipal fue porque nunca habían tenido una practicante y no sabían qué hacer conmigo. En la institución educativa se me abrieron las puertas, directamente como iba con la gobernación, se abrieron directamente las puertas y no hubo un problema al principio. Cuando ya lo conté que debía intervenir, debía hacer un proceso, se me cerraron las puertas ahí mismo. Los docentes no quisieron colaborar y entonces no me quedé ahí. Empecé a hablar con los coordinadores de educación del municipio para trabajar con la zona rural. Comencé en las zonas rurales, en las veredas. En estas veredas que visité, la gran mayoría del municipio, empecé a trabajar las emociones. Llegué con las emociones junto con la psicóloga del municipio y este tema gustó bastante hasta que llegamos a la vereda del 2. Allí la propuesta de las emociones gustó y la profesora me invitó a que fuéramos coequiperas de aula. Así que el proyecto de intervención de la publicidad y la propaganda, un acercamiento a la realidad de los estudiantes, fue realizado en dicha escuela con un equipo maravilloso, un grupo espectacular, unos niños muy lindos. Estos son algunos de los trabajos realizados por los niños del 2 con los afiches del autocuidado y la propaganda.